conocimiento que uno tiene, porque creo que, y eso lo vamos a ver cuando entremos en este, le escribe a Timoteo, cuando está hablando de la gente que sirve a Dios, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, entre muchas cosas que nosotros vamos también a interesar ese tema más adelante con ustedes, pero cuando Pablo le escribe a Timoteo le dice, te encargo que cuando vayas a escoger una persona que vaya a instruir, que vaya a enseñar, nunca pongas a una persona neófita. La palabra neófito en el original significa una persona ignorante respecto a los temas religiosos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: no puede ser que haya una persona que no conozca completamente la escritura, no puede ser que haya una persona que desconozca el contexto, que sea ignorante, que no sea una persona estudiante de las escrituras y se atreva a querer enseñar a otros. Entonces, conforme la realidad es que conforme esto, que aunque esto es un privilegio, también es una gran responsabilidad, porque las personas que enseñamos la palabra de Dios, número uno, no podemos venir aquí a enseñar pues lo que nosotros queremos enseñar, ¿verdad? Número dos, tampoco podemos venir a enseñar lo que nosotros creemos que Dios quiere que nosotros enseñemos. Tampoco podemos venir a enseñar aquí lo que ya nosotros sabíamos desde antes del cristianismo, como algunos preceptos, algunos hábitos, sino que la gente que expone la palabra de Dios tiene que venir a enseñar lo que la Biblia dice. Ni siquiera, déjeme que le diga esto, ni siquiera los pastores o los líderes o la gente que enseña en una célula o donde sea que enseñe, no puede enseñar lo que cree que Dios le acaba de revelar, porque todo lo que uno tiene que enseñar tiene que estar sustentado por la palabra. Por eso yo le decía a mi esposo el otro día que estábamos platicando de algo en específico, y yo le decía, yo quiero llevar a la gente de la iglesia a que cuando diga algo no diga: ah, sí, ¿se acuerda que usted nos enseñó? No, no quiero que diga que yo enseño, quiero que diga: no hago eso, no porque digan, porque usted nos enseñó un miércoles que no se hace. Quiero que diga: no hago eso o hago tal cosa porque la Biblia dice que no se debe hacer. No quiero que la gente piense que yo estoy aquí diciendo cosas que yo quiero que ustedes hagan o que dejen de hacer, sino que podamos juntos crecer en el conocimiento, en la profundidad de las escrituras, y que en ellas, como dice la Biblia, nosotros podamos encontrar la vida eterna. Entonces se lo decía a mi esposo, de verdad que creo que conforme vamos creciendo, siento que es una responsabilidad. Me encanta, de verdad es algo que me fascina. A mí me encanta poder predicar y me encanta enseñar, es algo que me encanta, me encanta. Pero también creo que es una responsabilidad, porque uno tiene que profundizar, uno tiene que estudiar, uno tiene que estudiar muchas horas, uno tiene que estudiar mucho tiempo, porque quiero que al final del día usted esté convencido que lo que yo estoy diciendo no me lo inventé, no me lo acomodé, no dije: ah, así me lo enseñó mi abuelito, mi mamá, mi tatarabuelo, así le voy a enseñar a la iglesia. No lo escuché en algún lugar y se lo quise venir a decir a la iglesia. Tampoco quiero decir, lo leí en un lado y no sé si está en la Biblia, pero suena espiritual, así que quiero que ustedes lo aprendan. No, sino que la gente de la iglesia pueda decir: eso lo hago o no lo hago. Es más, ya ni me acuerdo ni quién me lo enseñó, solo sé que tiene un sustento en la palabra de Dios, solo sé que tiene un fundamento en la palabra de Dios, solo sé que es lo que la Biblia dice y por lo tanto yo lo hago. Entonces, claro que en ese transcurso y en ese proceso no siempre voy a tener la verdad, no siempre voy a saber, de hecho no podría decir que tengo la verdad absoluta. Tratamos siempre de guiarlo en la palabra del Señor, pero también quisiera que un día la iglesia llegara al punto donde no dijera: bueno, al final de cuentas eso nos enseña y uno toma su decisión. No, sino que diga: necesitamos hacerlo porque eso es lo que la palabra de Dios enseña, eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces la verdad es que hay mucho que estudiar, hay mucho que profundizar, se necesita ser un conocedor de la palabra para poder enseñar, para poder
profundizar, y hoy quisiera que pudiéramos hacer eso, profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, en un tema que a lo mejor tú crees conocer, pero que hoy podamos verlo clara y vívidamente. El día de ayer tuve la oportunidad de compartir un pequeño devocional en línea en una iglesia de uno de mis amigos que es pastor en la ciudad de Acuña. Y cuando él me escribió hace unas semanas atrás y me dijo, oye, quería ver si podías compartir un pequeño devocional de 20 a 30 minutos. Y le digo, cuando le platiqué a mi esposo, le digo, bueno, para empezar 20, 30 minutos, yo no sé hablar 20 ni 30 minutos, ¿verdad? Creo que cada vez voy corrigiéndome un poquito más para hablar una hora de lo que se supone que dure el servicio. Pero es algo que me cuesta, siento que tengo muchas cosas que decir y que el tiempo nunca es vasto. Pero entonces cuando yo le pregunté a mi amigo, oye, pero como que aparte de esto, ¿qué quieres que diga? ¿Hay algo específico que tú quieres que yo diga? Y me dijo, no, algo específico no, solo que sea de aliento, de ánimo. Entonces cuando yo le platiqué a mi esposo, no, pues que mira que Liu me dijo que si compartía un devocional en su iglesia, primero que nada que 20 a 30 minutos y luego que de ánimo. Y mi esposo, mire, ya se está riendo usted, y mi esposo se rió y luego dijo, pues ya lo de 20 a 30 minutos ya era un problema, pero lo de ánimo, eso sí está imposible, porque en tu repertorio solo hay de juicio y condenación. Y le dije, sí, verdad, sí está difícil, ¿qué voy a decir? Y de verdad, hermano, siempre siento que tengo algo que decir, pero no sabía exactamente qué decir que fuera de ánimo, aunque la verdad yo siento que predico cosas de ánimo. A mí me animaría, bueno, yo no sé, es lo que yo le traté de explicar a mi esposo. Le digo, a mí me animaría que me digan, si haces esto y esto, te garantizo que te va a ir bien. Eso para mí es de ánimo. Es más de ánimo a que me digan, ay, tú puedes, mira, no te garantizo que te va a ir muy bien, pero Dios está contigo, Jesús está contigo. Eso no me anima tanto a como que me revelen el secreto de la Escritura, donde dice, si tú haces esto y esto, sin duda te va a ir bien. Yo con eso me animo para el 2021 y para toda la vida, ¿verdad? Entonces le dije, ya estaba ahí pensando, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Orando para que el Señor me dijera qué palabra de ánimo podía decir, ¿verdad? Y había algo que ya de por sí el Señor había estado poniendo en mi corazón y que lo pude entender mucho mejor y comprender este sábado que tuvimos un seminario con la pastora Sachi, un seminario extraordinario, hermano, de la preservación de las Escrituras. Y ayer por la mañana le decía a mi esposo, ya sé lo que voy a decir, solamente que como solo tengo 20 y 30 o 30 minutos, voy a decir cosas de ánimo, pero me voy a reservar los chicotazos y las cosas duras para la iglesia. Así que, ¿está preparado? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versos 6 al 9. Vamos a profundizar en este pasaje, en este momento de la historia de Israel. Dice Josué capítulo 1, versos 6 al 9, dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él esté escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Si quisiera leerlo, quisiera poder leerlo en la versión Reina Valera. ¿Qué es la que la mayoría de ustedes traen? Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos de nosotros hemos leído el libro de Josué? Levante su mano, por favor, esta noche. Ok, la mayoría de nosotros lo hemos leído. Entonces, si nosotros hemos leído el libro de Josué, ya más o menos nosotros sabemos quién es Josué. Josué, durante el tiempo en que Moisés estuvo vivo, fue como su secretario, su asistente, su segundo al mando, su mano derecha. Me gusta mucho que la traducción y esto lo sabe, ahora lo entiende la pastora y Rebe, que estuvo en el curso de la Septuaginta. La traducción lo dice o lo traduce como que Josué era el uporgus de Moisés. Era todo lo que Moisés necesitaba para llevar a cabo su liderazgo. Moisés estaba siendo el líder de la nación y durante todo el tiempo de su liderazgo Josué fue como su sombra, por así decirlo. Y me encanta esto que dice Matthew Henry acerca del liderazgo de Josué y de Moisés, y dice, y de hecho lo publiqué ahí en el Facebook, dice: nadie que no haya aprendido a obedecer está capacitado para liderar. Josué era el líder perfecto para entregarle a la tierra, al pueblo de Israel, la tierra prometida, porque durante toda la vida de Moisés fue una persona sumisa y obediente al liderazgo de Moisés. Qué impresionante. Mira, hermano, dice la Biblia que Moisés subía a la montaña a orar y se tardaba ya 40 días. ¿Y dónde cree que pasaba esos 40 días Josué? Al pie de la montaña. No subía hasta la montaña porque Dios se lo prohibía. Dios le había dicho a Moisés que nadie suba contigo. Si alguien se atreve a acompañarte, esa persona morirá. Y Josué decía: bueno, lo más cerca que se me permite estar de Moisés, por si él necesita algo, es al pie de la montaña. Y permanecía ahí. Tanta era la devoción y la firmeza de la sujeción del liderazgo de Josué con Moisés, que dice que cuando todo el pueblo se iba a sus tiendas a descansar, Josué permanecía de día y de noche en la tienda de reunión, lo que nosotros conocemos como el tabernáculo. Ahí permanecía, al pendiente de las indicaciones de Dios y al pendiente de las instrucciones de Moisés. Por eso dicen los historiadores que para cuando comienza este episodio que nosotros leemos en el capítulo 1 del libro de Josué, no sucede inmediatamente cuando Moisés muere, sino que 30 días después Dios le permitió a Josué llorarle a Moisés 30 días, porque entre los judíos de aquella época, entre los judíos se conoce que un alma abatida o un alma que está muy triste es incapaz de escuchar la voz de Dios. Eso me pareció sorprendente. Dios necesitaba hablarle a Josué algo que era muy importante, algo que iba a garantizar el éxito de su vida y el éxito de la conquista que ellos estaban por tener. Entonces, como Dios necesitaba que Josué tuviera la mente lista, que Josué tuviera la mente abierta y tuviera la mente despabilada, él necesitaba primero darle un tiempo a Josué para que le llorara a Moisés. Entonces Moisés muere y Dios le otorga a Josué un permiso de 30 días para que le llore a su líder. Ellos se habían familiarizado, habían tenido una relación bastante estrecha. Y durante esos 30 días que duró el luto, el duelo
por la muerte de su líder, a quien él llegó a apreciar bastante, con quien tenía una estrecha relación. 30 días pasados, él estaba listo para escuchar la voz de Dios. Y es por eso que entonces el capítulo 1 del libro de Josué comienza primero narrando la sucesión del liderazgo de Moisés puesta sobre la cabeza de Josué. Y después comienza a decir que Dios le habló a Josué. Hay algo súper interesante que dicen los comentaristas respecto a esta primeritita vez que Dios le va a hablar a Moisés, a Josué. Mire qué interesante, hermano, porque en muchas ocasiones durante la vida de Moisés, Josué escuchó que Dios le hablaba a Moisés. Y durante todo el tiempo en que Moisés era el líder, incluso Dios llegó a darle mensajes específicos a Moisés para que se los diera a Josué. Pero antes de este momento, Josué y Dios no habían tenido una plática uno con el otro personal. Durante todo el tiempo que Moisés vivió, y por eso yo siempre le he dicho, Dios es un Dios que respeta la autoridad. Dios es un Dios que no importa que tú creas que tú sabes más y que tienes más conocimiento que tus padres y quieras violar la autoridad, Dios siempre respeta la autoridad. Me imagino que él podía, porque él es Dios y es el soberano, podía ir y por la noche visitar a Josué y darle un mensaje, pero Dios no lo hacía así. Iba y despertaba a Moisés y le decía, tengo algo que quiero que le digas a Josué. ¿Por qué Dios no iba y se lo decía directamente? Porque Moisés era la cabeza, Moisés era el líder. Esto aplica en todas las áreas de la vida, hermano. Eso aplica en el área del pastorado. Eso implica en el área del liderazgo. Tú vienes y le dices al pastor o a la pastora, Dios me habló cosas que ellos están seguros que no te pudo hablar. Dios me habló que hiciera esto. Y ellos dicen así como, ¿habrá sido? Porque hasta donde sabemos por lo que dice la escritura, Dios jamás viola el principio de la autoridad. La mujer va y le dice a su esposo, Dios me dijo. No, no se equivoque. Si Dios no se lo dijo a él, lo tuyo es pura carnalidad feminista. Porque Dios primero se lo tiene que hablar a tu cabeza, aunque no te guste escucharlo. No, es que no creo que le hable a él no es tan espiritual. No lo he visto orar. Uno de mis profesores del instituto decía, aunque Moisés sea tartamudo, Moisés sigue siendo el líder. Aunque tú le veas la falla, él sigue siendo la autoridad. Y a quien Dios le va a hablar, siempre va a ser a Moisés. Entonces no importa que tú creas que tu marido no ora y que por eso tú dices, no, es que yo tengo que tomar la iniciativa. Porque yo soy la que ora. Yo me levanto, siempre que me levanto a las 3 de la mañana, él está dormidísimo. A ver, ¿a qué hora le habla a Dios? A la hora que Dios le quiera hablar, él es la cabeza. Así que si por más que tú digas, Dios me habló, no, sí, y él dice, no, a mí no me ha hablado nada, la orden es, a mí no me ha hablado nada. Aprendamos a consultar siempre la autoridad. Y si la autoridad dice no, es no, hermana, sea para principios del pastorado, del liderazgo y sobre todo del matrimonio o de los padres. Aprendamos a consultar siempre a la autoridad. Entonces, esta es la primera vez, dicen los estudiosos, esta es la primera vez, imagínense qué momento tan histórico. Está siendo registrado el primer día, la primera ocasión en que Dios se dirigirá al nuevo líder de la nación. Ya no está Moisés y ahora Josué tendrá que habilitar sus oídos para escuchar directamente la voz de Dios. Por primera vez él tendrá que ser el responsable de transmitir el mensaje tal y como lo escuche directamente de la voz de Dios. Por eso yo creo que hay un principio de descanso. Las mujeres nos empeñamos por tener la palabra de la revelación, pero ¿a poco no es más cómodo? Para Josué era más cómodo decir, yo voy a ir a hacer lo que Moisés dijo. Si está bien o está mal, que a él le pidan cuentas. Pero nos han engañado tanto, mujeres, y sé que hoy no es sábado de mujeres, pero te lo tengo que decir porque por algo Dios dice que te lo diga. Nos han engañado tanto para que tú creas que las cosas van a salir mejor y teniendo el control
de algo que no te pertenece. Es mucho mejor decir, yo lo voy a hacer. Si mi marido está equivocado o no, que Dios ahí le pida cuenta. Yo voy a hacer lo que Él dijo que Dios dijo que se hiciera. Y te voy a decir un secreto. La mayor parte de las veces nunca se equivocan. Moisés nunca se equivocó. La única vez que tuvo su error fue cuando hizo algo que él quiso hacer, cuando Dios había dado una orden completamente diferente. Entonces ahora Josué tendrá la responsabilidad de decirle al pueblo lo que Dios está diciendo. Dios va a hablar por primera vez con el líder de la nación. Y en este momento en el que ha perdido a su líder, en este momento en el que se encuentra frente a la tierra prometida y donde tiene que ir a conquistar Canaán, lo que uno esperaría escuchar de Dios en el primer momento en que Dios va a hablar contigo es algo como que, a ver, ¿tú qué quisieras escuchar de Dios? En la primera vez que Dios va a hablar contigo directamente y estás en medio del momento más crucial de tu vida. Tienes por delante un territorio que conquistar, un pueblo que liderar, que no es un pueblo fácil, porque Josué vio cómo la nación de Israel había sido un pueblo de dura cerviz. Josué vio cómo Moisés había tenido muchos dolores de cabeza por causa de la nación de Israel. Entonces ahora él está ahí parado, cercano al río Jordán, que le divide solamente de tomar la tierra prometida, con un duelo en su corazón, y va a escuchar por primera vez la voz de Dios. ¿Qué esperaríamos nosotros? Que Dios nos dijera. ¿Qué te hubiera gustado que Dios te dijera? ¿Qué, hermano? Dígame, opine. Que Él se iba a encargar de todo, que dijo la pastora que me va a ir súper bien. ¿Qué más? Que Dios le iba a respaldar. Así es, vamos a leerle ahí para que sepamos cómo empieza esta conversación. Esta conversación comienza en el versículo 2 del libro de Josué y dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Hasta ahí, mi siervo Moisés ha muerto. Dios está diciendo, estoy completamente consciente de que te sientes triste, de que estás dolido, de que puedes tener 1000 preguntas respecto a por qué Moisés no está entrando a poseer la tierra por la cual trabajó durante 40 años y para lo cual vivió, cuál era él, ese era su propósito. Dice, estoy consciente de que Moisés ha muerto, o sea, conozco tu duelo, conozco tu tristeza, conozco tu luto, pero después dice, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Matthew Henry lo dice de esta manera, quiero leerlo porque no quiero robarme nada de lo que dice, que me parece extraordinario. Dice que Dios le dijo esto a Moisés: aunque Moisés está muerto, la obra debe continuar. Levántate y hazlo, que el llanto no obstaculice ni marchite todo el trabajo que Moisés hizo. Así que encuentra los instrumentos adecuados para llevar a cabo esta obra. Sé que Moisés ha muerto, pero la vida tiene que continuar. Así que necesito que te levantes. Ya por ahí algunos de nosotros comenzaríamos a tener un poco de problemas con eso que Dios está diciendo. Porque la mayoría de nosotros creemos que Dios siempre dice cosas como la que nos diría nuestra comadre o nuestro vecino cuando nos consuela. Sé que Moisés murió, tómate un año sabático para que le llores. Vete a tu casa, cobíjate ahí en tu tienda de campaña, porque sé que estás muy triste. Cuando te sientas preparado, me avisas para continuar. Eso es lo que nosotros creeríamos que Dios le hubiera dicho, hermano. Eso es lo que a nosotros nos gusta escuchar
Cuando las situaciones se ponen complicadas, cuando los momentos se ponen complicados, esperamos venir a los pies de Dios y que Dios nos diga, yo entiendo, no hagas nada, tú tranquilo, llora, sufre, quédate en ese dolor todo el tiempo que quieras. Pero Dios le dijo, estoy consciente, ya te di 30 días de luto, ahora la obra tiene que continuar. Tienes que tomar los instrumentos necesarios para cruzar el Jordán y poseer la tierra que les prometía a toda esta gente desde sus antepasados. Después Dios continuó diciéndole a Josué, le dijo en el versículo 3, tal como se lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Hasta ahí vamos a leer. Dios hace una vez más la confirmación, le dice, la realidad es que voy a entregar todo lo que había prometido, voy a cumplir todo lo que había prometido a sus antepasados. Nosotros hemos estudiado ya aquí con anticipación tiempo atrás que la razón por la que muchos israelitas murieron en el desierto sin poder tomar la tierra prometida fue por causa de su rebelión, de su incredulidad, fue por causa de su pecado, de su queja contra Dios, hermano. Y a pesar de que hubo una generación, eso siempre me va a parecer, creo yo, que por todo el tiempo me va a parecer algo aterrador, que Dios dejara postrada a toda una generación en el desierto, una generación que murió sin ver las promesas de Dios por causa de su desobediencia, por causa de su rebelión, por causa de su incredulidad, por causa de su queja. Esa generación jamás vio la tierra prometida. Y ahora Dios le está diciendo, aunque Moisés ha muerto, voy a cumplir lo que le prometí a los israelitas. Eso que le prometí a sus antepasados que murieron en el desierto, ha llegado la hora, ha llegado el momento de que lo vean cumplirse. Voy a cumplir mis promesas. Versículo 5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Eso sí ya nos empieza a gustar, ¿a poco no? Le dice, mira, yo parece que soy un poco rudo porque no te dejo llorar un año, Moisés, porque te estoy pidiendo que te pongas las pilas y te levantes a conquistar Canaán, pero te voy a prometer algo, Josué. Voy a estar contigo todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente, no habrá nacido ni nacerá el hombre que se convierta en tu enemigo y pueda derrotarte. Quiero decirle una cosa muy importante, hermano, que Dios no está diciendo, quiero que vayas y le digas a la nación que voy a estar con ellos todos los días de su vida y que nunca les abandonaré ni les dejaré, sino que en esta conversación personal que está teniendo Josué con Dios, Dios le está diciendo a Josué, nunca voy a abandonarte a ti. Jamás voy a dejar que un enemigo pueda derribarte a ti. Y tenemos que entenderlo de esa manera, porque unos capítulos más adelante mueren israelitas en la batalla contra Jai. Hubo un enemigo que les pudo hacer frente. Y si nosotros no entendemos que la promesa era una promesa personal, pudiéramos decir, Dios como que se le salió un poquito las cosas de control. ¿Dónde está el que ningún enemigo podría hacerle frente a la nación de Israel? Pero eso no es lo que dice la Biblia. Por eso uno tiene que leer exactamente lo que dice la Escritura. Y Dios le está diciendo cosas. Primero hace una promesa general. Voy a darle a los israelitas la tierra que le prometí a sus antepasados. Y después la promesa se hace personal. En cuanto a ti, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué impresionante, ¿no le parece? Dice Matthew Henry, ningún hombre que venga contra ti podrá estar delante de ti. Ten en cuenta que no hay lugar para aquellos que tienen a Dios de su lado, quien pueda levantarse en su contra.
Dios le promete un éxito claro. El enemigo no podrá enfrentarte. El éxito será constante todos los días de tu vida. E independientemente de lo que suceda con Israel, yo estaré contigo. Contigo, Josué. Contigo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ir descubriendo, ahorita lo vamos a ver, hermano. Versículo 6. Esto ya lo leímos. Aquí vamos a irnos adentrando en el mensaje de esta noche. Dice: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, y solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Mire, por mucho tiempo, cuando leía este pasaje, que para empezar nosotros los cristianos somos bien graciosos, ¿verdad? Y solo recitamos. Mire, cuando uno le dice a la gente cristiana: ¿qué dice Josué 1:9? Y los cristianos: esfuérzate y sé valiente. Hasta ahí. Y de hecho, cuando tenemos que hablar de valentía a los niños, les enseñamos Josué 1:9. Hijo, si tienes miedo en la noche, en la oscuridad de tu cuarto, esfuérzate y sé valiente. Cuando tengas que enfrentarte a los exámenes, esfuérzate y sé valiente. Cuando el esposo se va al trabajo: marido, esfuérzate y sé valiente. Pero no está hablando de una valentía para enfrentar la oscuridad. Tampoco Dios está hablando de una valentía para enfrentar a los enemigos de Canaán. No está hablando de una valentía para enfrentar los exámenes. ¿Por qué? Porque, hermanos, si para Josué el tema principal podía ser el tamaño de las murallas y el tamaño de los moradores de Canaán y de las personas a quienes ellos iban a tener que derribar, para eso pensaría yo que se necesita valentía. Pero Dios está diciendo: yo me voy a encargar de todo. Usted solo necesita valentía y fuerza para una cosa. Ten valentía y fuerza para cumplir todo lo que en la ley está escrita. Ten la suficiente valentía y fuerza para meditar de día y de noche en el libro de la ley. Y de todo lo demás, de las murallas, de los gigantes, de los eteos, cananeos, fereceos, jergueseos y jebuseos, yo me voy a encargar. Usted solo encárguese de ser lo suficientemente valiente, no para dormir con la luz apagada, lo suficientemente valiente no para enfrentar a su esposa cuando está enojada, lo suficientemente valiente para guardar el contenido de la ley. El día sábado que estábamos estudiando algo tan impresionante, hermano, que estaba ayer todavía la pastora escuchándolo, ya lo escuché yo 2 veces, aparte del día sábado, ella ya lo escuchó 2 veces, y es tantísima la información. Cuando estábamos estudiando, estamos tomando un curso acerca de cómo se ha preservado la palabra de Dios por las generaciones y cómo ha llegado a nuestras manos este compendium de libros, porque incluso la palabra Biblia es compendium de libros. Eso significa la palabra Biblia en el original, no conjunto de libros. No, a lo mejor algunos pensábamos que Biblia era revelación de Dios o algo así. No, la palabra Biblia solo significa conjunto de libros. Entonces, para poder tener nosotros la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, hay una historia detrás de todo esto, de los libros que se escogieron para que conformaran parte de las Sagradas Escrituras, dónde se encontraron, cuándo se escribieron, son verdaderos, son auténticos, qué confianza podemos tener en ellos. Y en medio de todas las cosas tan interesantes que aprendimos este sábado, una de las cosas que me llamó la atención respecto a este tema de Josué es que desde entonces, decía la pastora Sachiel, desde entonces, desde el siglo XIII antes de Cristo, que es cuando se escribe, más bien cuando se lleva a cabo la conquista de Canaán, ya existía un libro de la ley. Ya había por ahí un rollo o un pergamino que contenía el libro de la ley.
Ya había por ahí, no quiero, porque esto es importante decírselo, porque Dios le está diciendo a Josué, yo te pido valentía y fuerza para meditar en el libro de la ley. Te estoy pidiendo valentía y fuerza para que lo recites, valentía y fuerza para que tu vida se alinee a lo que ahí está escrito. Solo así, dice Dios, harás prosperar tu camino y todas las cosas te irán bien. Dios no está poniendo en tela de juicio el acompañar a Josué todos los días de su vida, solo si lee la escritura. Eso no está diciendo Dios. Dios está diciendo, antes de que diga lo del libro de la ley, dice, te prometo estar contigo todos los días de tu vida. Dios le ha prometido al cristiano, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es una promesa, hermano. Tú tienes que creer que todos los días, cuando abres los ojos, Dios está contigo. Incluso cuando te duermes, ese es un salmo que a mí me encanta. Dice, el Dios de Israel no se adormece. El que cuida a su pueblo no cierra los ojos, no necesita dormir. Mientras nosotros estamos descansando, el Señor nos está cuidando. El Señor nos está guardando. El Señor nos está protegiendo. Y esa promesa no está condicionada a ninguna cosa en la Biblia. Dios ha prometido, dijo, vayan, le dijo a sus discípulos en Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado y díganles que estaré con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Se parece bastante a las palabras que Dios le dijo a Josué. Hoy Dios nos sigue haciendo la misma promesa. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa sin condición, hermano. Independientemente de si buscas o no a Dios, Dios siempre está contigo. Independientemente de tu estado de ánimo por la mañana, Dios siempre está ahí. Independientemente de si tienes muchos meses sin orar, Dios permanece ahí. Él permanece, Él lo prometió, estaré contigo todos los días de tu vida. Es una promesa de aliento. ¿Ve cómo si tenía una palabra de aliento? Dios estará con usted todos los días de su vida. Eso es de ánimo. Hasta en días de pandemia, Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. En tiempos de crisis económica mundial, Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Eso es extraordinario. Pero después Dios le dice a Josué, lo que sí está condicionado es el éxito y la prosperidad. Josué, ¿quieres ver el éxito? ¿Quieres hacer prosperar tu camino? Entonces encárgate de guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley, en el rollo de la ley, en el que dicen los estudiosos, creen los estudiosos, ya existía un rollo, un libro de la ley, un libro que contenía los pensamientos sagrados de Dios para el pueblo de Israel en ese entonces, desde la conquista de Canaán. Y Dios le dice, necesitas cuidar del libro de la ley. La verdad es que no me dio el tiempo suficiente, voy a tener que confesarlo así, para traducir todo el verso 9, el verso 8, que es el que quería traducir al original, pero voy a tratar de decírselo a como está escrito, que es nuestro verso clave para lo que estamos aprendiendo esta noche. Y dice así el verso 8 en el original, dice, el pergamino de los preceptos nunca se apartarán de tu hablar, de tu boca y de tu mente, antes de día y de noche, aún en los momentos de adversidad, la murmurarás, la imaginarás, la hablarás, la estudiarás y en algunas ocasiones te hará llorar. Ahora déjenme, se lo intento traducir como está aquí, porque nada más copié las palabras como eran. Meditarás es todo lo que le acabo de decir, eso es la traducción de meditar, que ahorita vamos a profundizar en eso. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. La palabra guardar, cuidar, es la palabra vigilar, la palabra proteger,
observar, considerar y conocer, tener especial cuidado. Dios le está diciendo en el verso 8, en cuanto al rollo, en cuanto al pergamino de los preceptos, en los preceptos de la ley, ahí tú tendrás que estar pendiente que nunca se aparte de tu boca, de tu mente y de tu hablar, y de día y de noche. Y me encantó que en el original la palabra noche está traducida como noche, pero también dice en los momentos de adversidad. Dios le está diciendo a Josué, el libro de la ley no solo se medita y se lee cuando todo va bien. El libro de la ley se lee cuando hay momentos de adversidad. El libro de la ley se lee de día cuando todo está favorable, pero también se lee en la noche cuando crees que no hay respuesta para tus problemas. En él sin duda encontrarás el conocimiento que tú necesitas. Y el significado de la palabra meditar fue mi favorito de todas las palabras en original, porque dice, meditarás en él de día y de noche. Esta palabra meditar, hermano, que en el hebreo significa murmurar, imaginar, estudiar, y incluso te hará llorar. Claro que sí. Cuando una persona se convierte en alguien que medita, que profundiza en el estudio de la Biblia tiene el poder de limpiar el alma. Dice la palabra de Dios de ella misma, dice, es agua que purifica. Y cuando la Biblia nos está confrontando, no solamente la Biblia nos confronta en un día en que venimos a la iglesia y escuchamos un mensaje. La Biblia nos confronta cuando la leemos en la intimidad de nuestra casa. Y a veces tú dices, ¿por qué? Qué mal que he hecho esto, qué mal que he dicho esto, cuando la Biblia dice que es completamente contrario. Y claro que hay momentos en los que una persona estudiosa de la Escritura termina llorando, hermano. Porque la meditación de la Escritura, el estudio de la Escritura, que es lo que vamos a ver, porque Dios no le está diciendo, porque hay cristianos aquí que dicen, pues no he visto mucho el éxito y la prosperidad, y en lo que a mí respecta, leo en la mañana un capítulo y en la noche otro. No, Dios no le estaba diciendo léela, Dios le estaba diciendo medítala, estúdiala. Ponte a imaginar cómo sucedieron esos hechos. Dale vuelo a tu imaginación. Imagínate al pueblo cruzando el Mar Rojo. Imagínate al pueblo cuando le caía el maná del cielo cada mañana. ¿Cómo no va a terminar uno con ganas de llorar, hermano? Cuando usa su imaginación para pensar en los hechos poderosos de la Biblia. ¿Cómo no va a terminar uno derramando algunas lágrimas cuando profundiza en el estudio de la palabra? Le digo que yo a veces me siento bien ridícula, porque cuando terminamos los seminarios, yo siempre en la oración final lloro. Y yo digo, ¿por qué yo lloro? Si ni siquiera estamos hablando un tema que es como no sé, estamos hablando de historia bíblica. Estamos hablando, cuando hablamos acerca, por ejemplo, de cerca con el Mesías, todo lo que tenía que ver con la cultura de Jesucristo, el judío. Yo cuando terminamos en la oración final, mire, yo estaba llore y llore, y yo decía, no, qué vergüenza. Veo a los hermanitos en la cámara y no es un momento de llorar. Pero cuando uno profundiza, cuando uno ve que este ser que escribió, que dictó, que inspiró la palabra es más real, porque la historia lo avala, porque los historiadores lo avalan, porque la ciencia lo avala, no llora, hermano. Uno dice, de verdad quiero vivir para ti, Dios, porque estoy convencidísima que tú existes. Tu palabra es real, tu palabra es la ley, tu palabra es la vida. Creo que por eso David le compuso tantos salmos a la palabra de Dios. David estaba inspirado en la palabra de Dios y escribió salmos preciosos respecto a la palabra del Señor. Decía, su palabra es una lámpara a mis pies, una lumbrera a mi camino. Simplemente el canto más largo
en el libro de los Salmos, que es el 119, no está dedicado a los enemigos, no está dedicado a nada, está solo dedicado a la palabra de Dios, hermano. Es el salmo más largo, el Salmo 119, léalo. Es un salmo precioso. Sí, yo creo que los estudiantes nunca quieren llegar al momento en que se transcribe el Salmo 119. Es un salmo larguísimo, pero cada uno de esos versos, cada uno de esas rimas, de esas palabras dedicadas a la ley de Dios. En tu ley está mi delicia, decía David. Tu ley, tu palabra ha sido para mí como miel sobre mi boca. Es tu palabra deleitosa a mi paladar. Tu palabra es el consejo sabio para mis días. Mire, ya me están dando ganas. Vamos allá. Al Salmo 119. Se lo voy a presentar a algunos que no lo conocían. Salmo 119. Tiene nada más y nada menos que 176 versículos. Para que los muchachos se gradúen de prepa, tienen que recitar el Salmo 119 de memoria. Esto me está viniendo, no es de mi carne, es una revelación de Dios. Salmo 119. Solo vamos a leer, mire, vamos a leer bien poquitos versos, pero nada más para que usted vea qué magnificencia la de este canto compuesto a la ley de Dios. Dice, verso 1: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenza cuando considere tus mandamientos. Y te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Entonces la Biblia no es para los viejitos de la iglesia. La Biblia no es para los pastores nada más, para que sepan qué predicar. No. Mire, nosotros estamos aquí bien preocupados. Dios, danos la estrategia perfecta para llevar a los jóvenes de la iglesia a tener un encuentro con tu santidad y tu integridad. Y yo, bien espiritual, ahí orando, Dios, danos una estrategia, una velada, una pijamada, reuniones. Mira aquí bien simple, dice, la única forma en que un joven tendrá una vida íntegra, alejado, hermano, de la fornicación, alejado de los vicios, alejado de la drogadicción, alejados de las relaciones sexuales prematrimoniales, está aquí el secreto: viviendo conforme a la palabra. Esa era una invitación para todas las edades. ¿Cómo limpiará, dice la Reina Valera en este mismo verso, el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Solo le voy a leer este verso más. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Está más bonita la Reina Valera. En tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enséñame tus decretos. Y de verdad, llega a tu casa hoy y lee el Salmo 119 completo. Te va a encantar, hermano. Te va a encantar. Es una expresión de halago a la ley de Dios, al pergamino, al rollo escrito de la ley de Dios. Dios le está diciendo a Josué, a este líder,
que acaba de tomar el liderazgo, acaba de tomar el mandato. Dios, mire, pensaba esto. Justo en este momento, cuando su agenda va a estar más ocupada que nunca, porque ahora él tiene que liderar a una cantidad impresionante de israelitas. En su agenda de lunes a domingo tiene que poner por ahí la conquista de tal pueblo, la conquista de no sé qué, tomar el botín. Y justo en este momento donde su vida es más ajetreada que nunca y tiene más ocupaciones que nunca, Dios le demanda la meditación de su ley de día y de noche. Josué pudo haber dicho: Dios, ¿me hubieras hecho este llamado? Pues cuando me la pasaba en el tabernáculo de día y de noche. Pero ahorita, perdóname, Señor, pero llego muy cansado de las conquistas. Perdóname, Padre, pero me tengo que levantar tempranito antes que los enemigos se despierten para atacar la ciudad. Y no me queda tiempo para meditar tu palabra. No hay tiempo en mi agenda porque tú me has dado un llamado. No hay tiempo en mi agenda porque estoy muy involucrado en los negocios del reino. Claro, del pueblo. En ese entonces no había un reino. Y Dios no permitió que Josué se excusara con nada. La orden, y esto es algo que te tienes que llevar esta noche, la meditación de la palabra de Dios no era un consejo, era un mandato. Dice la Reina Valera: mira que te ordeno que te esfuerces y seas valiente para hacer todo lo que ahí está escrito, para meditar en él, para guardar sus estatutos y sus preceptos. Entonces no había nada, ni su cargo, ni sus ocupaciones, nada que pudiera excusar a Josué, a este gran líder de la nación, en la falta de la meditación de la ley de día y de noche. Él ahora debía de meditarla porque era la cabeza de la nación. Ahora él tenía que leerla, que recitarla. Me gusta como dice Matthew Henry, tenía que observarla religiosamente, porque para poder ser el hombre de autoridad tenía que estar sometido a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? El libro de la ley. ¿Cuál era la autoridad? El libro de la ley, hermano. Nosotros los cristianos tenemos un gravísimo problema en la actualidad con escuchar la voz de la autoridad de Dios. Y yo me encuentro con muchos cristianos que están muy angustiados porque no son capaces de escuchar o de discernir la voz de Dios. Hay quienes se angustian a tal punto porque Dios nunca les ha hablado literalmente. Pero la cosa más ilógica está en que Dios habló, dice el Nuevo Testamento, por muchos años y en muchos tiempos a los padres a través de los profetas. Y esos profetas fueron instruidos por Dios para dejar plasmado en rollos todo lo que Dios tenía que decir. Y aquí estamos los cristianos viniendo al altar de Dios, rogando: Dios, háblame. Dios, que venga el profeta y me dé una palabra. Señor, que hoy un hermano venga y me diga: Dios me dijo que te dijera. Hermano, si usted tiene a su alcance la palabra de Dios. Por eso le dijo Dios a Josué: de día, por si tienes dudas, y de noche, por si también te surgen, consulta el libro de la ley. Ahí, Josué, sin duda encontrarás todo lo que yo tengo que decir, todo lo que tú tienes de preguntas, todos los cuestionamientos que tú te haces. En esta temporada más que nunca, hermano, de verdad más que nunca, he comprobado que la Biblia es tan veraz, es tan real y tan puntual. Y le decía a mi esposo el otro día, es tan impresionante cómo nos quisimos, como dice Romanos, hacernos sabios en nuestra propia opinión. Quisimos nosotros los cristianos
quisimos creer que éramos más inteligentes que Dios y nos hemos salido del contexto bíblico y hemos hecho muchas cosas que parecen muy espirituales, pero que están deliberadamente en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara en muchas ocasiones, hermano. La palabra de Dios es un libro con acceso a su conocimiento. Y en ese conocimiento en el que uno profundiza, es impresionante cómo vivimos. No voy a decir la sociedad, porque la sociedad allá afuera no medita en la ley. Porque Dios no esperaba que las naciones vecinas conocieran la ley. A mí me impresiona cómo la sociedad cristiana vive súper alejada del contexto bíblico, en cosas hasta que tú ni te imaginas, iglesia, que están ahí escritas. Y que le digo a mi esposo, de verdad, me parece pero impresionante la escritura. Porque en una temporada donde tú dices, a ver, Señor, ¿qué está pasando aquí? Tú tienes que ir al consejo de la palabra. No tienes que doblar rodillas y esperar que un ángel se te aparezca y te dé un mensaje. Tú vas al contexto de la escritura, y la escritura, déjeme decirle una cosa, tiene un patrón repetitivo en comportamientos que te da la luz de por qué a tal persona le sucede esto o por qué a tal persona le sucede aquello. Esa respuesta tú la puedes encontrar en la escritura. La escritura ni siquiera es tan mística. Esta palabra es práctica, hermano. Si tú y yo sujetáramos nuestra vida al contexto de la palabra de Dios, obtendríamos lo que la Biblia dice. Y perdóneme porque hoy voy a pagar todas sus esperanzas, pero aquellos que tienen hasta anotadas las 83 promesas del Nuevo Testamento, para levantarse en la mañana y recitarlas, nunca las verás ni asomarse por tu casa. No importa que tengas tu Biblia abierta en el Salmo 91, hermano. No importa que las recites y las decretes. Si tu vida no se alinea a los patrones de comportamiento de los hombres de Dios, entonces jamás verás las bendiciones de los hombres de Dios. Entonces hay un gran problema de desconocimiento de la palabra de Dios. Esto no es, por mucho tiempo me gustaba decir, el hábito de leer la Biblia, como que fuera algo que si un grupo de gente dentro de la iglesia lo quiere agarrar, qué bueno, y si el otro no lo agarra, pues qué malo. Pero leer la Biblia, meditarla, sobre todo eso, meditarla, imaginarla, estudiarla, escudriñarla, que te dejes confrontar por ella. Eso, hermano, no es un hábito, es un mandato. O sea que si nosotros no meditamos, no recitamos, si no guardamos la ley, la palabra de Dios, estamos en completa y absoluta, ya dijo el hombre de la casa, desobediencia, rebelión. ¿Cómo ve? Esto se lo guardé solo para usted, no se lo dije a la iglesia de Más Gracia. A ellos por más gracia, pura gracia, vamos. Lo primero que tenía que hacer Josué era leer lo que ya estaba escrito. Y después de haber leído, no bastaba con solo admirar lo que había leído, sino que para recordar lo que había leído, tenía que hablar lo que había leído. Sé que parece un trabalenguas, pero no lo es. No solamente tenía que leer lo que ya estaba escrito y meditar en lo que estaba escrito, sino que para que eso escrito se quedara en su mente, no había una intervención del Espíritu Santo.
Hay gente, yo he escuchado gente cristiana que dice, yo le digo a Dios que se me peguen tus palabras, que se me peguen tus palabras. Eso no sucederá, hermano. Eso no va a pasar. No había ahí una fórmula. Di tal cosa y el Espíritu Santo hará que te recuerdes de lo que tú leíste. Hay cristianos bien graciosos, me gusta decirles así, graciosos, que se agarran de ese verso que Jesús dijo, el Espíritu Santo te recordará la palabra de Dios. Y ahí están los cristianos, el Espíritu Santo me recordará, te va a recordar lo que está en tu memoria. Pero si no hay nada ahí de la palabra de Dios, querido hermano, no habrá nada que recuerde el Espíritu Santo. Es que en serio, hay cristianos tan místicos, tan espiritualoides, que piensan que se pararán ahí, hermano, en un momento de evangelización con la familia, en un momento de enseñanza, y que de repente el Espíritu Santo les va a traer pasajes de la Escritura que jamás han leído, porque ese es el poder del Espíritu Santo. No, eso no va a pasar nunca. Él te recordará algo que de antemano ya conoces. Entonces, Dios le dijo a Josué, para poder hacer tuya la ley, hay que recordarla. Y para recordarla, hay que recitarla. Eso es lo que dicen la gente que estudia la Biblia. Eso es lo que dice, hermano, que es cuando nosotros memorizamos, o el poder de la memorización de la palabra de Dios, que tiene un poder inexplicable. Y por supuesto que lo tiene. Yo platicaba todo esto con mi esposo y le decía, claro que la palabra de Dios tiene que tener un poder cuando uno la memoriza y la recita, porque la palabra de Dios misma dice que con la palabra Dios creó todo lo que nosotros vemos. Imagínense que si no ha de tener un poder impresionante el recitar y memorizar las Escrituras, de tal manera que con la palabra de Dios fue creado el cielo, la tierra. Con la palabra de Dios fueron creados los árboles y las montañas, el mar y los ríos, hermano. ¿Qué poder no tendrá la palabra de Dios cuando se memoriza y se recita continuamente, hermano, en la vida de las personas? Dígame. Una fe, como el pastor está hablando de la fe aquí, un poder impresionante, impresionante. Y decía la pastora Sachiel el día que nos daba el estudio de la preservación de las Escrituras, gracias a la memorización del pueblo de Israel, gracias a que Josué puso en obra este mandato, usted y yo hoy tenemos ley. Usted y yo tenemos hoy Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel entendió. Qué maravilloso, gloria a Dios por la vida de Josué, porque no se quedó y abrazó el secreto de la prosperidad para él solo, la compartió con el pueblo. Le dijo al pueblo, si tú memorizas la Escritura y se la enseñas a tus hijos, y ellos se la enseñan a sus hijos, y así sucesivamente, entonces tendrás éxito y prosperidad. Y decía la pastora, en base a los estudios, esta memoria colectiva, esta repetición de los hechos históricos de la ley de Dios, hizo que pudiéramos tener nosotros al alcance las historias, los escritos, porque hubo un pueblo que memorizaba y recitaba el contenido del libro de la ley, los acontecimientos de Dios, los hablaba. Eso ha hecho que el pueblo, que la nación de Israel se ha preservado, hermano. El hablar la Escritura, el hablar la Escritura. Yo he escuchado de misioneros que trabajan en el Medio Oriente, en lo que es la ventana 1040, los países menos alcanzados, donde hay mayor persecución. Allá, hermano, donde es imposible que tú tengas una Biblia. Tan imposible que allá del otro lado del mundo existen los traficantes de Biblias. Yo en el instituto tuve la oportunidad de conocer un misionero que se le decía así, que era traficante de Biblias. Y ellos contaban cosas extraordinarias de milagros que Dios hacía para poder cruzar esas
fronteras con maletas llenas de Biblias para hacérselas llegar a los cristianos que no tienen acceso a una Biblia. Y dice que cuando ellos llegaban a los lugares a donde les entregaban las Biblias, no repartían una para cada uno, ándale, una, no. Dice que repartían incluso a veces una Biblia, solo una Biblia para una congregación. ¿Y qué hacían los congregantes? Gloria a Dios. Désela al pastor. No, dice que arrancaban las hojas, hermano, de esas Biblias y se repartían una hoja, otra hoja, otra hoja, otra hoja. Y entonces ellos tenían que memorizar todo lo que ahí estaba escrito, para después, cuando esa Biblia fuera confiscada o la persecución llegara, entre todos ellos pudieran armar otra vez el contenido de la escritura. Si a ti te dieran la responsabilidad de memorizar y atesorar una hoja de la escritura, ¿cuántos de nosotros comenzaríamos a decir: yo no voy a poder, tengo mente de teflón, a mí no se me pega nada, no, yo ya estoy grande de edad, yo ya no puedo? ¿Cuántos de nosotros iríamos a nuestra casa con esa hoja que para esos cristianos de China, de Japón, hermano, de los países islámicos, es como oro puro? La memorizan al punto en que cuando ellos son atrapados, cuando esas Biblias son confiscadas, ellos pueden, entre todos ellos, volver a armar el contenido de las Sagradas Escrituras. Hay una película muy conocida que se llama El libro de Elí. ¿Alguno de ustedes la vieron? Solo mi esposo. Sale un artista muy famoso. ¿Cómo se llama? Denzel Washington. Y esta película se desarrolla en un ambiente como oscuro, gris, en algo donde pareciera que el conocimiento del libro ha sido quitado. Hay violencia, hay hambre, hay terribles cosas, hermano. Y cuando tú vas viendo la película, el desarrollo de la película, no te puedes dar cuenta de muchas cosas hasta el final de ella. Y este hombre, quien tiene un libro, hermano, un libro por el que todos están peleando, un libro que todos quieren tener, pelea, tiene ahí, se desarrolla el trama de la película, y al final él llega a un santuario a donde él es introducido. Y cuando está ahí hay personas estudiosas, personas que están dedicadas al estudio. Y cuando él llega ahí, la película revela al final de la película que el hombre es ciego, número 1. O sea, que cómo es que pudo pelear, cómo es que pudo luchar, cómo pudo hacer todo lo que pudo hacer. Bueno, primero que nada, porque es una película. Pero número 2, porque la moraleja o la enseñanza de la película es: aún cuando fueras ciego, aún, dice Isaías, cuando fueras muy torpe, si conoces el contenido, nunca te apartarás del camino. Pues eso era como una parábola de lo que la película quería decir. Y cuando ese hombre comienza a recitar el libro, porque pierde el libro, en el camino al santuario, él pierde el libro, y entonces pareciera como que ya no hay esperanza. Y él llega, le ponen una tuniquita blanca, se acuesta en una cama, y entonces un escriba, un escritor, comienza a escribir todo lo que decía el libro. Dice: aunque no tengo el libro, conservé el libro. Todo el libro lo había aprendido de memoria. Es una película, no es una película cristiana, es una película que tiene que ver con el libro, hermano, con el libro sagrado. Cuando nosotros memorizamos la escritura, estamos teniendo la seguridad
de preservar y conservar los mandatos del Señor. Cuando nosotros memorizamos la escritura, no solo la leemos, tratamos de memorizarla. Yo le decía a mi esposo, ¿y habrá en serio quien puede hacerlo? Sí, hermano, claro que lo hay. Porque esta mente es capaz de crear cosas impresionantes y de la misma forma es capaz de retener. Le decía yo a mi marido, tuve el privilegio de conocer un maestro mío en el Instituto Cristiano, un hombre que para empezar, cuando ya era mi profesor, era una persona muy anciana. Y este señor, hermano, ay, qué bárbaro, recitaba pasajes completos, libros completos de la Escritura, libros completos de la Escritura. Tenía revelaciones impresionantes de la palabra de Dios. Vivió muchísimos años. De hecho, el pastor Rubén Lozano se llamaba así. Él murió hace poquitito. Le calculo yo 90, 100 años de que vivió. Y le decía a mi esposo, aunque tenía que darnos una materia, la verdad es que era tanta sabiduría que entre nosotros los alumnos decíamos, pregúntale algo de lo que tengas duda para que nos enseñe de lo mucho que sabe. Y le dije a mi esposo, es el único hombre en el que he creído en cuanto a la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque así pasaba. Cuando alguien se enchamucaba, con toda la serenidad, porque para empezar era un hombre muy fornido, era un hombre muy entero, porque incluso la palabra de Dios le da entereza a nuestro cuerpo, entereza a nuestros huesos. Era un hombre muy entero. Y cuando alguien se enchamucaba, hermano, no perdía la postura, no perdía ni la cordura. Y le digo a mi esposo, mira, de verdad te lo prometo. Solamente decía, demonio, sujétate en el nombre de Cristo. Se acababa el espectáculo. Porque los fariseos preguntaban, ¿qué tiene Jesús? Que los demonios se le sujetan. Él era la autoridad. Jesús es el verbo es la palabra de Dios. Nadie puede tener autoridad para someter a los demonios, que tanto le gusta a la iglesia someter, si no conoce toda la palabra. Yo me andaría con cuidado de andar reprendiendo demonios y chanclas, hermano, como le gusta decirle a la gente. Yo tendría mucho cuidado de querer andar sacando demonios por todas partes, orando para cubrir y desatar los cielos, y sabrá Dios qué tanta tontera dice la gente. Si nunca he leído la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, no te vayan a dar una arrastrada que ni siquiera te cuento. Y que muchos, por andarse creyendo algo que no son, porque son una bola de ignorantes, desconocedores de la Biblia, terminan hasta muertos físicamente por meterse en territorio al que Dios no les ha llamado y sin autoridad. No hay autoridad más que la autoridad que proviene de la palabra de Dios. Así que leer la Biblia no es opción y no es un hábito, es un mandato que te asegura éxito y prosperidad, que te asegura autoridad, hermano. Autoridad de parte de Dios. La autoridad que proviene no está ahí solo para ser leída, está ahí para ser leída, meditada, estudiada, imaginada. Está ahí para ser confrontante para nuestras vidas. Está ahí para darnos aliento en los momentos de adversidad, pero también está ahí para que se cumpla. Está ahí para ser guardada, para ser cuidada, vigilada de cerca, para respetar todos los mandamientos, incluso aquellos que no son muy agradables. Y por último, dice Matthew Henry, aquellos que hacen de la palabra de Dios su regla y andan concienzudamente por esa regla, lo harán bien y se apresurarán. Y vivir aquí cumpliendo la ley les proporcionará las mejores y mayores deseos de su corazón. Dicen los cristianos,
El Señor ha prometido darme todos los deseos de mi corazón, pero el Salmo dice primero, deleítate a sí mismo en el Señor y entonces Dios concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y entonces Dios hará. Siempre, siempre la Biblia está sujeta la bendición o condicionada a la bendición a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que ahí está escrito. ¿Quieres ser exitoso? Mentiroso el que diga que no. Todos deseamos el éxito. Dios nos creó con el deseo del éxito. Es más, cuando una persona tiene deseos mediocres, ahí hay un problema, porque Dios creó al ser humano con deseos de prosperidad. Dios creó al ser humano con deseos de superación. Todo lo bueno, dice Santiago, ha provenido de Dios. Y el ser mejor es algo bueno. Tú tienes que desearlo. ¿Deseas el éxito? ¿Deseas la prosperidad? ¿Deseas ver buenos días? Medita en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Ponla en práctica. Memorízala. Porque quién sabe si un día no tengamos, hermano, a nuestro alcance la Biblia. ¿Quién sabe si un día no tengamos la oportunidad de leer y acariciar sus hojas? Igual y un día solamente nos arrancan una y nos dan esa para que sea lo único que nos dé aliento. Pero yo creo que habrá una generación que haya preservado la Escritura. Habrá una generación en quien el Espíritu Santo pueda recordar lo que un día leyeron. ¿Qué se debe leer? Toda la Escritura. Dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda la Escritura. No solamente se lee Juan, no solamente se lee el Nuevo Testamento, porque es lo que tú dices que solo entiendes. Se lee toda la Escritura, es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Solo la Escritura tiene el poder de hacernos seres perfectos. Solo la Escritura tiene el poder de hacernos conocer a Dios. Jesucristo le dijo, que te conozcan a ti y que me conozcan a mí, a quien has enviado. Pero más adelante en la misma oración Jesús dice que ellos puedan conocer la verdad, porque tu palabra es la única verdad. Y después Jesucristo dijo de sí mismo, y por si no saben, yo soy la verdad. Nadie que pretenda conocer a Cristo, con esto voy a cerrar, es un ignorante de las Escrituras. Nadie, hermano, aunque diga, ay, yo en el año no sé qué que me convertí, tuve una visión, vi al Señor crucificado, vi a Jesús, me visitó la otra noche. Si eres un ignorante de la palabra, mejor cállate la boca, porque no creo que conozcas a Cristo. Porque Jesús dijo, si me conocen a mí, tienen que conocer la palabra, porque solo la palabra es verdad y yo soy la palabra. Jesucristo es la palabra, hermano. Jesucristo es la palabra. Creo que por eso describió David en uno de mis salmos favoritos. Bueno, la verdad que qué pasaje de la Escritura no es mi favorito. Bueno, Judas se ahorcó, ¿no? Ese es el único que no es mi favorito. Pero de ahí en más todo lo demás es mi favorito. Pero uno de los salmos de David, un salmo que en lo particular me encanta, es el Salmo 11. Y el Salmo 11 dice, si los fundamentos son removidos, ¿qué va a ser del justo? Si los fundamentos que sostienen la ciudad son quitados, ¿qué va a ser de la gente? ¿De qué fundamentos hablaba David? De los fundamentos de la palabra de Dios. David decía, ¿qué va a ser de las generaciones si les remueven los fundamentos? Y hoy yo le contestaría, habrá una generación de mujeres feministas que alaban a Cristo. Porque una vez que el fundamento de la sujeción y del papel de la mujer, aún dentro de la iglesia, ha sido removido, esto entró
en un verdadero caos. ¿Qué será del justo?, dijo David, y yo le respondería: habrá un matriarcado y el patriarcado habrá quedado fuera, porque los fundamentos fueron removidos. ¿Qué será del justo si los fundamentos son removidos? Habrá una iglesia ignorante que cree que leer la Biblia es solo un hábito y que desconoce que es el mandato que nos asegura prosperidad y éxito. Eso le contestaría yo al salmista. Si los fundamentos son removidos, él se preguntaba: ¿qué irá a pasar? Pues muchos años después de que David escribió el Salmo, nosotros estamos viendo lo que está pasando con la iglesia, con el pueblo de Dios, que ha desconocido los fundamentos de la palabra de Dios. Hay un montón de gente que no sabe lo que la Biblia dice. Hay un montón de gente que dice cosas que la palabra de Dios no dice. Y hay un montón de gente que por ignorar las escrituras se cree todo lo que les dicen. Cuando tú profundizas en las escrituras, hermano, nadie podrá engañarte. Así que vamos a ponernos de pie esta noche. Si mi esposo puede pasar para acá. Me gustó esta frase que usó mi pastora. Dice que nosotros los cristianos somos el pueblo del libro. El libro que es sagrado. El libro que contiene los deseos del corazón de Dios. El libro que contiene su corazón, sus pensamientos.